Buenas tardes a todo el mundo. Perdón, pero acabo de llegar, así que estoy un poco cansada. Pero bueno, voy a tratar de hacer lo mejor de mí, dar lo mejor de mí. Bueno, no sé si ustedes tienen conocimiento en general con la noción de justicia epistémica. Bueno, no para saber, para tener una idea, porque es la que es más conocida. Yo igual pensaba presentar más bien las otras. Se puede decir que en los últimos años, digamos, cuando pensamos en injusticias, la primera idea que viene a la cabeza es injusticias ligadas en general con las diferencias socioeconómicas, ¿no? Por ejemplo, acceso a la salud, a la educación, a recursos económicos, al trabajo, etc. Pero en los últimos años ha aparecido otras nociones de injusticias que están más ligadas con la epistemología social y que vienen con esta idea de que en realidad también hay aspectos cognitivos, como por ejemplo el conocimiento, los afectos, los recuerdos, que también pueden ser organizados, que tienen reglas, normas y que hace que haya que estudiarlos porque en realidad pueden producir cierto tipo de injusticias, o sea, en el reparto, en el acceso, en el uso, en las consecuencias. Ahora después vamos a ir viendo, pero viene un poco de esta idea de aunar cuestiones más bien que políticas, este tema de las injusticias, con cuestiones más bien cognitivas, ¿no? O sea, no solo hablar de cómo se reparten, distribuyen o cómo se acceden a bienes como la educación y demás, sino también cuestiones que tienen que ver con el conocimiento, con los afectos y con la memoria. Después voy a aclarar, pero bueno, se llaman en general cognitivas porque tiene que ver, o sea, no se llama cognitiva, yo trato de aunar este tipo de injusticias porque justamente tienen este aspecto en relación con la cognición. Igual después voy a explicar. Entonces, mi idea básicamente en esta charla es presentar cada una de este tipo de injusticias. Las injusticias epistémicas, quizás algunos de acá conocen, han escuchado el término, entonces no me voy a detener tanto, pero igual voy a introducir unas ideas generales y después sí voy a detenerme un poquito más en las injusticias afectivas y némicas porque son las menos conocidas, en donde hay menos literatura, en donde sé más también. Y después voy a tratar de evaluar, bueno, qué hacer con estas injusticias en relación con injusticias que son más bien estructurales y ligadas a diferencias socioeconómicas. Bueno, ¿a quién escucho hablar de injusticia epistémica acá de los estudiantes? Para saber, sí, bueno. Esta es una noción que aparece en un libro, o sea, en realidad aparece en un artículo, después ese artículo se convierte en un libro en el 2007 que se llama Epistemic Injustice, de una filósofa que se llama Miranda Fricker. Y es una noción que dio mucho revuelo en filosofía, pues todo el mundo empezó después a hablar del tema de la injusticia epistémica, por más que estaba implícitamente ya desarrollada en otras teorías, en teorías postcoloniales, feministas y demás, ¿no? Pero en realidad ella le pone como un rótulo, entonces cobra mucha importancia y después hay mucha gente que empieza a trabajar sobre el tema. Cuando hablamos de justicia epistémica, o sea, de manera general, no necesariamente ligada a la definición que da Miranda Fricker en su libro, pero como le digo, ha sido expandida y ha sido desarrollada por muchísimas personas. Entonces, cuando hablamos de injusticia epistémica, estamos pensando que hay personas que justamente se ven afectadas su agencia epistémica. Es decir, ¿qué quiere decir epistémico? Tiene esta capacidad que uno tiene para usar, producir o comunicar conocimiento. Entonces se produce una injusticia, ¿no? ¿Cuáles son las dos clásicas? Esta tendría a ser una noción como más general. Las dos clásicas que introduce Fricker en el libro es la injusticia testimonial y la hermenéutica. Entonces la testimonial también, de manera muy general, es cuando existe un déficit en la claridad del testimonio. Por ejemplo, por influencia de estereotipos o prejuicios, no creo tanto en el testimonio de las personas. Por ejemplo, de las mujeres que testimonian violencia sexual, entonces, bueno, no, está mintiendo, está exagerando. Ese sería un caso de injusticia testimonial, ¿no? Descreer en lo que el otro dice, en general, en relación con los estereotipos y los prejuicios.
A veces puede ser más bien sistemático, como el caso que mencioné, porque está relacionado con prejuicios y estereotipos. En otros casos puede ser más bien incidental. Por ejemplo, cuando un evaluador de un artículo dice, ay no, pero las ideas que esta persona tiene vienen de esta corriente y no son buenas. Entonces no es algo ligado a la pertenencia social de la persona, ¿no? Entonces se lo considera como algo más incidental. Quizás justamente las más estructurales son las sistemáticas. Y la otra injusticia epistémica también, entendida en una categoría bastante amplia, es la hermenéutica, que es cuando existe una incomprensión inadecuada de una experiencia significativa, sea por el propio sujeto que tuvo la experiencia significativa, sea por las otras personas, debido a injusticias que existen en la creación o implementación de las herramientas hermenéuticas, sean conceptos, narrativas, script. ¿Qué quiere decir esto? Pensemos de vuelta al caso tradicional que Miranda Fricker introduce, es esta idea que cuando no existía o no se usaba el concepto, por ejemplo, de violación sexual, o no tenía la connotación que tenía ahora. Entonces las personas que sufrían de esas experiencias se veían incapacitadas de comprender adecuadamente su propia experiencia porque ese concepto no estaba socialmente expandido. Entonces no lo entendía. O por ejemplo, hoy en día se puede pensar que muchas sociedades sigue de vuelta, como esto la violencia sexual en las parejas, por ejemplo, la violación en parejas. Bueno, lo mismo, como al no poseer capaz que ese concepto y pensar que es incompatible, violación en una relación de pareja, entonces las personas no pueden entender su propia experiencia. Entonces se produce una injusticia hermenéutica, ¿no? Es en cómo yo interpreto mi propia experiencia. Entonces, estas son las dos nociones más básicas. ¿Qué pasó con esta noción? Que está centrada en lo relacional, pero también en cuestiones más bien estructurales, ¿no? Bueno, hubo justamente, esto se publica en el 2007 y después hubo muchísima literatura, tanto artículos, yo acá puse simplemente las portadas de algunos libros, algunos son handbooks, otros son libros específicos de ciertos autores, como Lackey, y ahí está el libro de Medina, que empezaron a escribir. Entonces estas nociones de justicia epistémica empiezan a desarrollarse y expandirse y todo el mundo encuentra un nuevo tipo de justicia epistémica y esto es lo que sucedió. Entonces, hoy en día, si miramos un poco la literatura, vemos que la injusticia testimonial, yo no voy a especificar de vuelta, voy a hacer como un panorama general, si les interesa después les pongo ahí, dice 2 artículos que me parece que son interesantes y que muestran este panorama general. Entonces, se ha expandido ese concepto. En el caso de la testimonial, va muchísimo más allá de simplemente descreer el testimonio. Entonces, hay muchísima literatura, de vuelta, muy reciente, esto es del 2000, o sea, empieza en el 2007, es entre el 2010 y 2025, ¿no? De pensar que no es solamente el testimonio, a veces donde hay injusticia de testimonial, sino también en otro tipo de actividades que uno tiene. Por ejemplo, el hecho de preguntar, de dar la posibilidad de preguntar, de comunicar con otra persona y que esa comunicación sea exitosa. Hay otras personas que también desarrollan la idea que hay también estas injusticias en la posibilidad que uno tiene de producir esos actos de habla. Por ejemplo, dar una orden. Una mujer da una orden, bueno, no se toma como orden justamente porque influye este estereotipo. Entonces vendría a ser un tipo de injusticia testimonial, ¿no? Después hay otros autores que han hablado más bien del silenciamiento, cuando ciertas personas no es ni siquiera que no son creídas, sino que no se le da el lugar, se la silencia porque se considera que no tienen nada para decir. Sofocamiento testimonial, que es un poco parecido, es cuando la persona adapta su testimonio, lo que quiere decir, según la receptividad del público, según lo que piensa que los otros van a comprender. Entonces, de cierta manera, se encuentra sofocada, ¿no? O sea, no puede dar su testimonio libremente. Usurpación epistémica, cuando hay otras personas que hablan en lugar de esa persona. Y bueno, y después hay otra literatura que muestra más la sistematicidad de estas injusticias testimoniales, por ejemplo, el hecho de que en realidad no estamos hablando de simplemente estereotipos o prejuicios que influyen cuando uno está juzgando lo que el otro dice, sino que la misma evidencia en la que se basa ese juicio que yo hago de los otros está distorsionada. Y en realidad el juicio parece racional, pero el problema es que mi base evidencial ya está influida por estereotipos y prejuicios. Ese sería otro caso. O sea, estas son cuestiones muy precisas, pero es para mostrar más que nada la diversidad
este concepto se abrió y dio lugar a muchos tipos distintos de injusticia testimonial, y empezamos a ver cada vez más injusticias en distintos aspectos relacionales, ¿no? Y estructurales también. Y lo mismo sucedió con la hermenéutica. Entonces, la idea, hay quizás un poco menos de literatura, pero también es una literatura bastante robusta, es ir más allá de esas brechas hermenéuticas, más allá de pensar que hay conceptos que no están socialmente establecidos y por eso no puedo interpretar mi experiencia. Entonces, hay autores que van a decir, bueno, no se trata de la existencia del concepto, se trata de la disponibilidad que tiene. No todos los grupos sociales tienen la misma disponibilidad para, por ejemplo, acceder a ciertos conceptos o ideas o narrativas. A veces hay la falla de aplicación, por más que uno tiene el concepto. Por ejemplo, en el caso justamente de la violación en una relación de pareja, quizás hay alguien que tiene el concepto pero no lo aplica a sí mismo. Entonces, eso es también otro tipo de injusticia hermenéutica. Después hay otros autores que van a recalcar que en realidad a veces hay otros conceptos que comienzan a surgir socialmente que son opresivos y distorsionadores. Por ejemplo, el caso que yo decía de los mitos sobre la violación, que la violación no puede suceder en parejas. Y entonces desvalidan otros conceptos y otras narrativas que existen socialmente. A veces hay imágenes distorsionadas, no estamos hablando de conceptos, sino de imágenes que aparecen en nuestra realidad social. También el exceso hermenéutico, por ejemplo, el caso de cuando aparece, bueno, los blancos también sufrimos discriminación, por ejemplo, sería como racismo reverso, que hace que compita de vuelta también y presente un panorama y distorsione la propia experiencia que pueden tener los grupos oprimidos y las propias herramientas hermenéuticas que pueden utilizar para comprender su propia opresión. ¿No? El hecho de decir, bueno, todos al final somos oprimidos, ¿no? Y después, bueno, este concepto de ignorancia hermenéutica voluntaria que también está relacionado con esto de que yo decía que la incomprensión puede venir de la persona que tiene la experiencia, pero también a veces vienen de las otras personas. Y este sería el caso cuando justamente aquellos que se encuentran en situaciones de poder se niegan a adoptar los recursos hermenéuticos de la gente, la gente marginada, por ejemplo. Entonces niegan esos recursos que ellos mismos crearon y que quieren imponer sus propios recursos. Entonces, de manera general, esto es muy amplio. Después hay conceptos previos, como decía, la injusticia epistémica, que tiene que ver con excluir a ciertas personas en la producción social y colectiva del conocimiento, que esto puede llevar a una opresión cuando es sistemático. Estos son conceptos previos. O sea, Fricker no es que inventa esta idea, o sea, retoma y le pone, como decía yo, un rótulo, un nombre, pero en realidad ya se encuentra presente en otra literatura anterior a Fricker. Bueno, lo que les decía, si les interesa, estos dos artículos sintetizan de manera general todo este desarrollo que ha habido de la noción de injusticia hermenéutica e injusticia testimonial. Así que es para que tengan como una idea general. Yo lo daba un poco por sentado porque como injusticia epistémica es mucho más conocido que los otros que son nuevos, entonces no me dediqué mucho a expandir estos temas. Entonces, esta es la primera noción de injusticia en relación con la cognición que aparece de vuelta hace menos de 20 años. ¿Qué pasa luego? Luego aparece en el 2018 la noción de injusticias afectivas, que de vuelta está en relación con la noción de justicia epistémica. Viene de gente que trabaja un poco epistemología social, capaz que algo de fenomenología y demás, y surge un poco de esta necesidad de expandir la discusión sobre la salud mental y el bienestar, y ver que también ahí se producen injusticias, porque justamente las configuraciones sociales, políticas y hasta espaciales van a condicionar y van a moldear nuestra vida afectiva. Entonces, básicamente, de manera general, la injusticia afectiva, de vuelta, de manera general, que es una injusticia que alguien va a sufrir en su condición de ser afectivo. O sea, lo que va a ser justamente afectado son los afectos, ¿no? Ahora lo ejemplificamos. Esta noción de injusticia afectiva aparece en dos artículos paralelos que se publican en el mismo año. Y el primero, el de Shillon Whitney, lo que habla esta autora es un enfoque más bien encarnado, se puede considerar así o lo consideran así otros autores,
Porque básicamente lo que dice es como un poco fenomenológico, esto de que el afecto tiene que circular. O sea, yo tengo que poder expresar mis afectos, el otro tiene que poder reconocer esos afectos que yo expreso y tiene que haber una circulación. Entonces, cuando esa circulación no existe, ¿qué es lo que pasa? Se produce justamente una toxicidad afectiva. Cuando yo no puedo, por ejemplo, expresar mis emociones o cuando el otro no reconoce esas emociones que yo estoy expresando. Y cuando esto de vuelta se vuelve sistemático, lo que dice la autora se vuelve una marginalización afectiva. La persona directamente está excluida de esta circulación afectiva, ¿no? Y bueno, también otro tema que introduce, otro concepto, es la explotación afectiva, que es cuando se le pide al otro siempre que reconozca mi afecto, pero no sucede a la inversa. Entonces esa persona de cierta manera es explotada afectivamente. Y cuando se da esta marginalización más la explotación, hay una violencia afectiva. Entonces esta es la primera aparición que tiene más bien un enfoque encarnado, fenomenológico, circulación del afecto. Un enfoque que se puede considerar más psicológico es el que da Ania Srinivasan, en donde en realidad es bastante puntual y quizás también cuestionable, pero lo que dice ella en realidad hay injusticias afectivas cuando las personas se ven en un conflicto normativo y están forzadas a elegir entre expresar una emoción que es apta, por ejemplo la ira frente a un hecho injusto, o justamente actuar de manera prudencial e evitar expresar esa emoción por cuestiones más bien prácticas o materiales, por ejemplo, no sé, represalias, con un jefe de un trabajo. Bueno, si expreso mi emoción quizás me despide, ¿no? Entonces ahí se produce esa injusticia afectiva. Aunque bueno, esto es controversial porque de vuelta, digamos, siempre estamos viendo si podemos expresar o no nuestras emociones, ¿no? Y a veces, quizás en todos los casos tiene que haber necesariamente una injusticia. Pero bueno, los casos que ella pone son estos casos más bien paradigmáticos. Entonces así aparece la noción de injusticia afectiva. Ven que todavía aún más reciente, 2018. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, empieza a haber de vuelta una muy pequeña literatura en comparación con la justicia epistémica, que es enorme. Pero empieza a haber una pequeña literatura, entonces se empieza a expandir, bueno, ¿qué es la injusticia afectiva? Y otros autores proporcionan otras conceptualizaciones de la injusticia afectiva. Por ejemplo, Archer Matheson, bueno, va a hablar más bien de cuestiones estructurales, ya no tanto transaccionales en la relación, sino más bien estructurales. Entonces dice, bueno, hay injusticia afectiva cuando se regulan las emociones de otros de manera extrínseca. Por ejemplo, se obliga a otro a sentir de determinada manera. Frente, pues no, puede ser algún hecho patriótico o demás, se lo obliga a sentir a esa persona de esa manera cuando quizás la persona no quiere sentir de esa manera. Ese sería un ejemplo de una regulación emocional extrínseca. Entonces, ¿esto qué implica? Una violación del derecho que tiene cada persona a sentir como le plazca, ¿no? Y también introduce la idea de imperialismo emocional, que tiene que ver con esto de que ciertos grupos justamente de colonizadores, retomando así ideas también de teorías postcoloniales y demás, imponen ciertos parámetros y ciertas maneras de sentir a aquellos que son colonizados. Entonces, de eso se trataría el imperialismo emocional, ¿no? La imposibilidad que tienen las personas colonizadas de poder, de vuelta, crear sus propios afectos, ¿no? Y expresarlos, y si no se ven impuestos en categorías y esquemas que son impuestos por otros. Y esto afecta la autonomía afectiva. Entonces, esta es otra concepción de injusticia afectiva. Y después se encuentra yo sigo mostrando, digamos, un poco esto, pero este es otro enfoque social distributivo, que es el de Gallegos, que es también un filósofo que está en Estados Unidos, pero que es de origen mexicano, y básicamente le da un aspecto distributivo. Dice, bueno, tenemos que comprender, si queremos definir mejor esta noción de justicia afectiva, que todo el mundo está hablando, pero tiene como que está... Bueno, pero ¿cuándo es? ¿Qué es una injusticia? Bueno, es no poseer los bienes afectivos que se le deben. Y entonces él dice, bueno, hay dos grandes bienes afectivos que son como los primarios, que es el bienestar subjetivo y la aptitud emocional. Aptitud emocional a mí me parece es el hecho de responder de manera adecuada, ¿no? Pero a mí, no sé, no me parece que esté muy bien como un bien primario. Y bueno, pero estos bienes fundamentales dependen de otros bienes, o sea, tengo que tener libertad de poder sentir como así lo quiero, recursos y oportunidades afectivas,
en la socialización con el otro, no sé, acceso a terapia, además, y también, de vuelta, reconocimiento afectivo. Entonces, dependemos de estos bienes para poder tener estos bienes subsidiarios, para poder acceder a estos bienes fundamentales, y cuando esto no sucede, hay ciertos impedimentos, entonces se producen injusticias afectivas. Él luego, que es Francisco Gallegos, publica, digamos, un número especial donde hay muchos artículos sobre el tema. Y bueno, este es otro artículo que tiene sobre otra persona que le va a llamar injusticia emocional. Y hay como distintas categorías, ¿no? De injusticia emocional es un poquito, digamos, distinto, pero bueno, trata de categorizar todas estas diferencias. Pero básicamente yo lo que quería mostrar era el caso justamente de la aplicación que hace Kruger, que es otro filósofo de Reino Unido, sobre el caso de injusticias afectivas. Entonces, porque es un tema que me interesa, que está en relación con las injusticias espaciales, para que vean cómo es esto también, ¿no? Que no es nada más relacional, sino que también tiene que ver con el espacio. Entonces, es muy interesante esta idea, creo yo, que dice justamente cómo las injusticias afectivas también van más allá de lo relacional y se encuentran materializadas en los espacios, en la manera en que esos espacios están constituidos y en la forma en que distintos cuerpos habitan ese espacio. Entonces, ¿qué pasa? Según las configuraciones espaciales, hace que ciertas personas no vean disminuida o reducida o interrumpida su agencia espacial. ¿Qué es la agencia espacial? La posibilidad que tenemos de realizar acciones, que bueno, son las affordances, ¿no? No sé si están familiarizados con ese tema, pero bueno. Entonces, al ver esa agencia espacial reducida, hay una privación que tienen las personas de acceder a esos bienes afectivos esenciales, como el bienestar subjetivo, y entonces el bienestar subjetivo se ve reducido. Y el ejemplo que da, que me parece, bueno, daba dos ejemplos, pero el más paradigmático es la arquitectura hostil, ¿no? En las ciudades, de cómo el espacio, digamos, produce injusticias efectivas a ciertas clases de personas, como por ejemplo que ciertas veces hay intencionalmente, de manera, digamos, top-down, ¿no? Con decisiones políticas o a veces decisiones de particulares, de poner ciertos dispositivos que impiden que ciertas personas se reúnan en esos espacios para realizar actividades o que se reúnan para dormir, por ejemplo, como en el caso de los bancos y demás. A veces hay ausencias estratégicas en donde hay plazas donde no hay bancos, no hay fuentes de agua, no hay baños públicos, entonces eso disminuye la posibilidad que tienen las personas de utilizar esos espacios para reunirse. O los barrios cerrados y demás, ¿no? Como que también ponen freno a la libre circulación de las personas. Bueno, sería un barrio cerrado más privado, pero también puede ser el caso donde se ponen barricadas en barrios más humildes para evitar que pasen del otro lado, ¿no? De cierta manera. Bueno, y bueno, ¿por qué me interesa este tema? Porque estamos con un seminario con otras colegas sobre el tema de injusticias afectivas en relación con las injusticias espaciales, ¿no? Pero de vuelta, esto es muy reciente. Y más reciente aún, y hay menos literatura hoy, es injusticia anémica. Pero bien por dónde viene la mano de esto de decir, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con el conocimiento, con los afectos, que también producen la manera en que eso se distribuye o se usa o hace que, o se produce, hace que también haya injusticias que parecen ser distintas de las injusticias clásicas, a las que estamos más bien acostumbrados. Y lo mismo sucede con esta noción de injusticias anémicas. Bueno, esta noción aparece con mi colega, que todavía no lo publicó porque lo escribió en el 2018, pero el handbook no salió. Pero básicamente es esta idea también de vuelta pensada como algo similar a la injusticia epistémica en relación con los estereotipos y los prejuicios. Entonces, bueno, saben que la memoria también está influenciada por estereotipos y prejuicios. Entonces, justamente, cuando, por ejemplo, yo recuerdo algo de alguien que está influenciado por estereotipos y prejuicios, ¿no? Eso hace que no recuerde fehacientemente lo que esa persona produjo. Por ejemplo, en el caso, no sé, una empleada mujer, entonces recuerdo con el estereotipo, no, pero no contribuyó tanto en el proyecto. Entonces, eso hace que la persona no sea recordada fehacientemente y eso puede producir daños
que no solamente son epistémicos, sino también prácticos. Por ejemplo, no puede obtener un ascenso, quizás la persona también empieza a dudar de sí misma, quizás no soy tan buena, ¿no? Entonces eso viene a ser un daño epistémico sobre la comprensión de su propia capacidad y demás. Entonces esta noción surge de ahí. Y la primera formulación entonces, yo no puse el tiempo, pero bueno, es que primero hay estereotipos que van a sesgar los recuerdos, la memoria, sobre todo eventos que involucran miembros de grupos sociales que son en general estereotipados. Esa persona que recuerda carece del conocimiento que podría haber adquirido sin la influencia del estereotipo, o sea, hay un daño epistémico. Eso no significa que sea injusticia, no es esta la persona que sufre la injusticia, sino la otra, ¿no? Hay un daño en principio, ¿no? Una persona, que se deja influenciar por un estereotipo o demás, pierde la capacidad de adquirir un conocimiento específico sobre otra persona. Pero eso no implica una injusticia. La injusticia está en relación con la persona que es recordada de manera errónea, ¿no? O distorsionada. Entonces, eso puede producir en ciertos casos daños que son prácticos, como en el caso que dije yo, de la promoción, de no poder promocionar o avanzar en la carrera, afectivos, depresión, ansiedad, o epistémico, falta de reconocimiento, creencias falsas sobre las capacidades. Bueno, y la idea básicamente era expandir este concepto, y eso es lo que hicimos en un artículo que publicamos con Catherine sobre la generalización del miedo. No sé si hablar de esto porque capaz que, bueno, se los digo medio rápido porque es medio... me gustaría como avanzar un poco más y no queda tanto tiempo, pero bueno, de manera general, porque me parece que es demasiado como pequeño en comparación con los estereotipos, ¿no? Básicamente lo que quisimos analizar a partir de ciertos ejemplos es que hay gente, cuando un sujeto no realiza una acción, por ejemplo, de violencia sexual y demás, no necesariamente en relación con lo sexual, pero bueno, algo traumático, ¿no? Puede ser un sujeto o un grupo de sujetos, como en la guerra, ¿no? Entonces realiza una acción dañina que es no epistémica, ¿no? Como un tipo de violencia. Entonces a veces se puede producir, sobre todo en el trastorno de estrés postraumático, una sobregeneralización del miedo. Y esa sobregeneralización del miedo es cuando hay una generación excesiva, ¿no? No es simplemente la generación del miedo, en general puede ser adaptativa, porque tenemos que generalizar y suponer que, bueno, si encontramos una vez un estímulo similar a ese que nos produjo algún tipo de daño o algo negativo, entonces mejor, por ejemplo, no encontrarlo o evitarlo, ¿no? Y a veces eso es útil, pero cuando está sobregeneralizado, que a veces es muy difícil también determinar cuando la generalización es adaptativa o no es adaptativa, entonces la persona directamente tiene miedo de manera excesiva a estímulos que después están relacionados o no. Digamos, en el caso de la sobregeneralización del miedo puede ser algo más bien en relación con el hecho traumático que sufrió, pero la generalización del miedo se puede sobregeneralizar de manera difícil de establecer o seguir, sin patrones a veces, ¿no? Y puede llevar hasta daños más bien esquemáticos de sentir un miedo profundo, por ejemplo, hacia toda la gente, o hacia todos los hombres o hacia todas las personas. Entonces eso produce daños epistémicos en la persona que sufre de esa, porque justamente no puede acceder a ciertos conocimientos que ahora voy a mencionar, pero de manera muy general. Y eso lleva a que quizás otras personas sufran daños prácticos, afectivos y epistémicos. Y esas otras personas son las que sufren de la injusticia anémica, no la persona que tiene el daño traumático. Esa es otro tipo de injusticia, pero no de la memoria. Los casos que pusimos es, por ejemplo, el caso en relación con, por ejemplo, tener miedo en relación con un evento traumático, a alguien en relación con su identidad social, expandir ese miedo de manera excesiva en relación con la identidad social. Entonces, lo que hace este miedo es reforzar justamente, por ejemplo, las microagresiones que en general la gente que tiene cierto tipo de identidad social y que son de por sí ya marginalizados sufre. No, por ejemplo, cuando imaginemos, igual esto es muy sutil, de vuelta, digo, es muy sutil, porque la generalización del miedo puede pasar por algo traumático o puede pasar simplemente por cuestiones sociales que vamos generalizando de manera errónea, ¿no? Por ejemplo, el hecho, todo esto empezó por una conversación de eso, de ver a alguien con cierto tipo de vestimenta, de cierta apariencia,
y, por ejemplo, evitar a esa persona, cruzar la calle. No, bueno, eso puede pasar porque tenemos estereotipos, prejuicios, o directamente racista, hay personas racistas, o puede también, en algunos casos, es todo muy sutil la diferencia, ¿no? Pero bueno, en algunos casos puede pasar por alguien que sufrió un ataque de ese tipo de persona en algún momento con algo similar y entonces evita ese tipo de personas en ciertos contextos, quizás no en otros contextos, quizás por ejemplo en una calle oscura, pero si ese tipo de persona la ve en otro contexto no va a sentir miedo. Bueno, había relatos así que estuvimos trabajando y esa básicamente sería la idea. Entonces el que sufre la injusticia anémica, en estos casos muy particulares de vuelta, vendría a ser esa persona que justamente por la manera en que los mecanismos de memoria funcionan es de cierta manera evitada y demás. Entonces reforzando ya microlesiones que sufre de manera regular. Y después también hablamos del tema de la gente cercana, alguien que sufrió algún trauma importante, ¿no? Como por ejemplo los hijos, les hijes. Justamente hay muchos casos de mujeres que sufren de violación sexual y demás, entonces se vuelven muy sobreprotectora con sus hijos, entonces limitan y limitan sus posibilidades, los controlan de manera excesiva, presentan al mundo como un lugar peligroso. No, a veces entonces eso produce un daño en la gente que está alrededor de la persona que sufrió el trauma. O por ejemplo parejas, padres. Pues por eso que el estrés de el estrés, ahora me olvidé, el post-traumatic stress, perdón, el estrés de postraumático, me pensaba que me faltaba una palabra. El estrés postraumático, no, porque me falta una palabra igual, trastorno de estrés postraumático. Está también, cuando se lo cataloga que le puede pasar no solamente a la persona primaria que sufrió el trauma, sino también a la familia, a la secundaria. O sea, puede haber como de vuelta esta cosa de expansión. Bueno, entonces viene un poco de ahí. Entonces ahí reformulamos esta noción de justicia anémica. Igual de vuelta, estos casos son muy pequeños, no me parece que sean significativos, pero básicamente la idea creo que lleva a una mejor conceptualización de la noción de justicia anémica, porque ya ahí ya no tiene que ver tanto con estereotipos y demás, sino tiene que ver, bueno, la memoria cuando funciona con sesgos de distinto tipo, ¿no? Entonces esto hace que a veces produzcan no solamente recuerdos falsos, sino que también utilicemos esos recuerdos como inputs para formar creencias y percepciones que son falsas, distorsionadas o parciales. Entonces, acá sufrimos un daño epistémico, pero el problema es que también generamos daños a otras personas de distinta índole, y ahí se produce la injusticia anémica. El caso más claro claramente es cuando recordamos a la persona influenciada por un estereotipo o un prejuicio. Otros casos que me interesan, y ya voy a ir cerrando rápidamente esto, es que en realidad, y es algo que voy a estar como estudiando, que hay otros tipos de sesgos que son estructurales a la memoria, que van más allá de estereotipos, prejuicios o estas cuestiones con el miedo y demás. Digamos, hay que explorar un poco la literatura y ver cómo estos se articulan con los estereotipos y prejuicios, porque y eso bueno, tendría que haber un trabajo empírico, pero por ejemplo, el hecho de congruencia con el estado de ánimo, ¿no? Recordar información que es congruente con el estado de ánimo que uno tiene. En el caso de la depresión es más claro, todo lo que uno recuerda es negativo, ¿no? Entonces está sesgado en el recuerdo del pasado. Bueno, esto a veces puede hacer que también en una relación produzca cierto tipo de injusticias. Efecto de recensia, que recordamos mejor la información presentada al final. Y esto, por ejemplo, claramente en un juicio o demás puede tener relevancia. De vuelta, ¿cómo esto se articula con estereotipos, prejuicios? Eso es una pregunta empírica que me parece súper importante de responder, porque no es solamente que hay un efecto, ¿no? Pero bueno, hay muchos efectos de desinformación, pues cuando recordamos un evento, pero después fuimos influidos por una información que adquirimos posteriormente y ahora lo recordamos a través de esa nueva información, como por ejemplo recordar haber visto al acusado después de escuchar a otra persona asegurando haberlo visto. Entonces, ve que hay muchos tipos. La memoria como que es otro mundo y hay que explorarlo porque también se producen cosas que a veces pueden ser mínimas. O sea, claramente esto también está en relación con injusticias más bien de recuerdos colectivos, ¿no? Pero bueno, eso es como otro nivel de análisis.
En principio, lo importante es ver cómo también a nivel más bien individual y de mecanismos de la memoria individual también se producen estos sesgos que hacen que otras personas se vean afectadas. Bueno, esto lo paso. Entonces, ahora este es el punto que quizás es más decir, bueno, ¿qué es esto de injusticias cognitivas? Bueno, de vuelta, cognitivo en sentido amplio, no como opuesto a lo afectivo, porque muchas veces se lo presenta así, a la noción, entonces esa no es la idea, sino pensar, bueno, estamos hablando de la cognición en el sentido como algo psicológico, más como sinónimo de psicológico. Y vemos que en general, en todos estos casos, epistémico, afectivo, némico, pueden ocupar distintos roles lo cognitivo, ¿no? Puede ser que afecte, digamos, procesos cognitivos de personas, que los distorsione, que es una manera de afectar, o que se produzcan a través de esos procesos cognitivos. Entonces, por eso me parece que tienen bastante cosas en común. La pregunta entonces que surge, ¿no? Porque quizás también va a seguir proliferando y dentro de unos años va a haber un nuevo concepto en relación con algo más de injusticia de este tipo. Entonces, ¿qué lugar darle a este tipo de injusticias? ¿Cómo se relacionan, como decía yo, con esas injusticias quizás que son más básicas, más estructurales, a las que estamos más acostumbrados, que tienen que ver con injusticias socioeconómicas y con el acceso a recursos fundamentales como la alimentación, vivienda, educación, descanso? Entonces vemos que toda esta literatura en injusticia epistémica, sobre todo en justicia epistémica, ¿no? Afectiva también, pero cuando se habla de gente marginalizada y demás, siempre se hace énfasis en el tema más bien de la raza, de la etnia, el género. Pero se deja un poco de lado todo lo que es la clase social, que es quizás lo que más está vinculado con las injusticias socioeconómicas, ¿no? Quizás a alguien no le gusta el concepto de clase o descree el concepto de clase, pero bueno, es esta idea que se focaliza más en este tema porque justamente la noción de injusticia epistémica surge en ámbitos más bien feministas y demás, que están más focalizados en el tema género, después, bueno, en relación con la interseccionalidad, que también se mezclan a distintos factores, pero el énfasis no está puesto en el tema socioeconómico, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo los relacionamos? Bueno, creo que una posibilidad es como un enfoque más bien reduccionista, o sea, es más que nada para situar, bueno, cómo las consideramos estas injusticias, qué importancia le damos, las estudiamos, no las estudiamos. Entonces, una posibilidad podría decir, bueno, no las vamos a estudiar o no son muy significativas porque pueden reducirse a injusticias socioeconómicas, ¿no? Esa sería una posibilidad. Los problemas, creo yo, es que, bueno, como se muestran en varios ejemplos que creo que les mostré un poco, ¿no? Que no necesariamente la persona más marginalizada, la persona de una clase social baja es la que va a sufrir de manera sistemática estas injusticias. O sea, no hay esa sistematicidad. Una persona privilegiada en principio también podría sufrir algo de estas injusticias. Pues bueno, hay que ver qué es lo que nos interesa, ¿no? El foco, dónde se lo pone. Pero hace que sea difícil reducirlo y decir, bueno, verdaderamente todo se produce por injusticias socioeconómicas, entonces resolvemos las injusticias socioeconómicas y estas injusticias cognitivas como que desaparecen, ¿no? Después también lo que yo le decía, que a veces son transaccionales, en la relación pasan, en la interacción con otras personas, que puede parecer una relación de amigos, pareja, estudiantes y demás, pero también tienen un aspecto más bien estructural en algunos casos, quizás no en todos los casos, pero no por ello los casos más transaccionales tienen que ser desestimados, pero es verdad que muchas tienen un aspecto más bien estructural, pero también otras se vislumbra más bien en las transacciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de justicia afectiva puede pasar en cualquier relación de poder, puede haber en cualquier tipo de relación, independientemente del género y demás, por más que haya cierto patrón, ¿no? Y eso hace que también, entonces, hay estrategias distintas, hay estrategias más bien personales, interpersonales, y esto es lo importante de distinguir, que están relacionados con ciertas virtudes, o sea, que individualmente es un poco como el tema de la ecología, sino, bueno, no sé si similar, no lo quiero abonar, pero es este hecho, bueno, obviamente hay gente responsable y hay cosas que hacer a nivel más bien macro, pero en principio también hay cosas micro que, aunque no van a cambiar la dirección, pero algo se puede hacer a nivel. Y es más o menos la misma idea. Bueno, hay estrategias personales, interpersonales que podemos tomar para tratar de evitar o disminuir estas injusticias afectivas. Claramente no es un deber que tenemos, pero bueno, en principio está relacionado con ciertas virtudes que podemos desarrollar, por ejemplo, para recordar mejor o para hacer más esfuerzo por recordar mejor.
para reconocer los afectos de otras personas, o sea, entonces eso hace que no puedan reducirse simplemente a algo socioeconómico y demás. O sea, los cambios estructurales son necesarios, claramente, en la mayoría de los casos, pero también hay estrategias personales e interpersonales. Y bueno, y en principio podemos pensar un poco en la literatura que existe. Por ejemplo, creo que es el tema, el caso de Fanon, que habla del complejo de inferioridad, que ya habla un poco de esta noción como justamente de opresión psicológica. La misma persona que a través de estos discursos sociales, el colonizado, incorpora el complejo de inferioridad y entonces se ve a sí mismo como un ser inferior, ¿no? Entonces, eso vemos que de vuelta es algo que tiene un mecanismo distinto de los mecanismos que tiene de opresión, más bien, sí, de económica, o digamos, tiene otro mecanismo. Entonces, si reconocemos que existen también este tipo de opresiones distintas, también hay que reconocer que existen otro tipo de injusticias, más allá de las económicas y las sociales. Entonces, básicamente es la idea que hay otras formas de injusticias que se oscurecen si nos centramos simplemente en las socioeconómicas. Entonces eso hace que el enfoque reduccionista sea descartado. La otra posibilidad es decir, bueno, vayamos al otro extremo un poco, ¿no? Decir, bueno, autónomos son otro tipo de injusticias, que es más o menos a veces lo que ha pasado. Por más que en muchos discursos hay cosas, por ejemplo, que son más bien, hay artículos o posiciones que tratan de sacar a luz esto más bien estructural, pero hay otros que no. Por ejemplo, capaz que el que yo escribí, que no. Entonces, o sí, pero de manera implícita, ¿no? O sea, no de manera tan explícita. Entonces, eso podría ser como el otro opuesto de decir, bueno, son otras injusticias, tienen sus propias lógicas, dinámicas, no están relacionadas con las injusticias económicas sociales, son distintas, entonces las estudiamos por separado, las comprendemos por separado. O un enfoque más bien como aditivo, de decir, bueno, las clases, la situación económico-social de las personas influye y puede ser un factor más que hace que se produzcan ciertas injusticias cognitivas, pero no es distinto del género, de la raza o lo que sea. Digamos, como algo más pero ponerlo sobre las injusticias cognitivas. Bueno, ¿cuáles son los problemas con esta visión opuesta? Es decir, bueno, primero negar el papel fundamental que tienen los recursos económicos justamente en el acceso que tenemos y en las injusticias también estas cognitivas que sufrimos, ¿no? Entonces, de cierta manera, esto de vuelta es una dimensión que yo puse fáctica, pero bueno, alguien puede decir, no, yo no creo verdaderamente que los recursos económicos sean tan fundamentales para las personas, pero bueno, me parece que hoy en día se vislumbra que son necesarios, ¿no? Que es algo que es importante, que aunque no nos guste capaz que el concepto de clase social, pero que en todas maneras hay, digamos, este trasfondo fundamental. Y negarlo, entonces parece ser como negar algo que en principio podría ser considerado como evidente, por más que pueda ser cuestionado. Pero también hay una dimensión más bien normativa, ¿no? Y esto, hay un texto muy lindo, justamente hablando de justicia epistémica, un texto de este autor, que no sé, creo que está en Asia o algo así, pero bueno, que la injusticia epistémica y la injusticia epistémica. Entonces justamente critica estas ideas, un poco también las tomo de ahí, que critica la omisión que ha habido en todos los discursos de justicia epistémica de la cuestión de clase, ¿no? Y que de cierta manera esto produce una injusticia epistémica porque hace que justamente las clases oprimidas no puedan comprender su propia experiencia y el rol fundamental que juegan según el lugar que ocupan económicamente. Entonces, de cierta manera, toda la gente que está hablando de injusticia epistémica y demás, o sea, sin ser agresivo, pero lo está diciendo como de esa perspectiva, que de manera implícita y sin ser intencional, los convierte como en aliados y cómplices del neoliberalismo, ¿no? Al evitar esta cuestión de clase que está ausente en estos artículos en general, ¿no? Que digo, bueno, y me da culpa también, digo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que propongo? Que también es una cuestión personal de decir, bueno, cómo yo reoriento mis intereses, esto que estuve haciendo, y viene también de ahí. Entonces, bueno, creo que lo mejor vendría justamente, sería como adoptar otro tipo de enfoque, un enfoque constitutivo o estructural, en donde, de vuelta, no es que se reducen las injusticias cognitivas, injusticias económicas y sociales, pero se las considera como que son, digamos, esas injusticias sociales y económicas son como la base o más bien la estructura en donde injusticias cognitivas se desarrollan. No significa que se la reducen, no significa que estén necesariamente, que se correlacionen necesariamente. Pero bueno, eso por una parte
implica justamente introducir esas injusticias económicas y sociales en el centro de este otro tipo de injusticias, que es lo que habla justamente Spiegel. Tenemos que volver, estamos haciendo como una ignorancia, ¿no?, activa del tema de clase y demás. Tenemos que fomentar una especie de recuerdo activo para poder resurgir esta idea de cómo también estas cuestiones más bien básicas van a jugar un rol fundamental en estas otras injusticias cognitivas. Construir también sobre otro tipo de literatura más allá de esta literatura más bien reducida, focalizada en la epistemología social o en áreas así similares, ¿no? Y focalizarse más bien en el contexto general para comprender por qué estas injusticias pasan. Entonces, si tengo tiempo... No. Sí. O sea, no sé cuánto te queda. No, básicamente me interesa a mí también el tema sueño. Entonces, no, hay 2 slides nada más. Pero era para decir, entonces, ¿qué pasa? Pues no, entonces, un caso práctico. Yo quiero estudiar la injusticia del sueño. Entonces yo me planteaba, bueno, ¿cómo hacer frente a esto? ¿Qué pasa? ¿Qué es la injusticia del sueño? Es una justicia afectiva en relación con el espacio que me interesa, justicia espacial afectiva, ¿no? Cuando dormimos mal estamos expuestos a luz, ruido, la falta de un espacio seguro, confortable, eso que produce que dormamos mal, eso hace que nos sentamos mal cuando nos despertamos y eso daña nuestro bienestar afectivo y nos produce una injusticia afectiva y esto es como un círculo vicioso, ¿no? Y eso sucede, puede suceder porque tenga mi casa al lado de un bar, que en algún momento creo que me ha pasado, pero también, digamos, la idea es que, bueno, si yo quiero aplicar este enfoque, que yo digo, bueno, ¿qué tenemos? No es lo mismo, de vuelta, vivir la persona que se puede retirar, esta es La Plata, de la ciudad donde vivo, bueno, se puede retirar en las afueras, en una casa bonita, en el parque, que está aislado, no tiene ruido, con la persona que vive ahora en el medio de la ciudad, que es más caótica, pero tampoco es lo mismo esa persona que la persona que vive en un lugar hacinada. O no es lo mismo tampoco la persona que vive en una ciudad que la persona que directamente duerme en la calle. O sea, con toda la inseguridad no puede haber nunca un sueño tranquilo. Entonces hay muchas situaciones injustas. Digamos, el bar que hace ruido es una situación injusta, en mi caso. Pero, digamos, eso no tiene que omitir el hecho de que hay injusticias más bien estructurales que están de vuelta ligadas con injusticias socioeconómicas. Entonces, por si quiero abordar este tema, que es más o menos lo que a mí me interesa, ese sería el enfoque que le tendría que dar si quiero ser coherente con lo que dije, prácticamente, ¿no? Pero bueno, esa era un poco la idea. Bueno, entonces, esto vendría a ser el resumen. Lo dejo para que lo miren, porque si no Federico me va a matar. Claro. Así que bueno, gracias. Muchas gracias, Marina. Súper interesante ahí. Mucho para... Muchas gracias. Dos preguntas que no tienen que ver directamente con lo que está planteado. Súper interesante, veo la cantidad de nichos que pueden ser explorados con estas nociones de injusticia anémica y injusticia afectiva sobre todo. Pero tengo dos preguntas quizás de clarificación. La primera tiene que ver con la noción de sesgo que se está utilizando. ¿Tiene siempre una connotación negativa en este contexto o puede llegar a tener una connotación positiva? Estoy haciendo un paralelo en mi mente entre estas nociones de carga epistémica negativa y carga epistémica positiva, por ejemplo, que hay en el trabajo de Siegel y otros epistemólogos, tanto en epistemología social como en epistemología más bien individualista, donde muchas veces se contrasta el rol que cumple el sesgo vinculado a un daño, pero también se utiliza la noción de sesgo, por ejemplo, para dar cuenta de los beneficios que puede tener un expertise en algún tema, al evaluarlo perceptualmente y formar juicios acerca de él. Así que mi pregunta sería, la primera en el fondo ¿es necesariamente la noción de sesgo y la noción de injusticia a grandes rasgos aquí fundada sobre la base de la noción de daño o no necesariamente? Y la segunda breve pregunta tiene que ver con la posibilidad de que haya injusticias no cognitivas, en el fondo, y si la noción de injusticia no cognitiva, porque si lo cognitivo abarca lo afectivo, etc. Hace poco leíamos un paper en nuestro grupo de estudios donde se hablaba de formas de sesgo que operan de manera automática e implícita y que no tienen que ver con penetrabilidad cognitiva, sino que con formas de procesamiento perceptual automáticas que terminan formando representaciones incorrectas, injustas, comillas, respecto del mundo, en las cuales anclamos juicios. Y muchos de esos juicios pueden tener
consecuencias, por ejemplo, de raza, de género, pero no tienen que ver con creencias de trasfondo, con estereotipos, sino que tienen que ver con la forma en que nuestro sistema perceptual operacionaliza la información y por lo tanto no está sujeto al mismo tipo de consideraciones normativas, eventualmente. Sí. Bueno, con respecto a la primera pregunta, espera que la segunda, me decís un segundo, ¿cuál era para la segunda? La primera la tengo. Injusticia no cognitiva. Cierto. Bueno, con respecto a la primera pregunta, sí. Yo justamente el tema de sesgo yo lo estudio, es algo en proceso de estudio en relación con la memoria. Y una de las cuestiones que me planteaba es eso, y que aparece en la literatura, como vos decías, si el sesgo siempre tiene que tener una connotación negativa o no. Y me parece que para mí es una cuestión metodológica, que es lo que se llama sesgo o no. A mí lo que me interesa en la memoria era el tema de sesgo versus la perspectivalidad de la memoria, el hecho de que siempre la memoria va a ser selectiva, ¿no? Es imposible recordar la experiencia tal como se desarrolló, entonces siempre va a haber una selección. ¿Esa selección es un sesgo o no? Bueno, mi intención es decir no, hay que diferenciarlas, todavía no tengo una respuesta más concisa, pero diría, a mí me interesaría guardar esto de sesgo de cierta manera para algo que implica cierto error y dejarlo de perspectiva para algún tipo de reducción o transformación de la información que no necesariamente lleva a un error. Pero por un lado está lo que lleva al error y por el otro lado después está si eso produce daño o no, que lleva un error no necesariamente implica que produce un daño, ¿no? Después el caso que vos mencionaste de los expertos y demás, claro, ahí capaz que se podría considerar, yo no sé si lo pondría como un sesgo, digamos, ¿lo plantean como sesgo, Siegel y demás? No, hay no como, sí. Pero sí lo plantean como una instancia de penetrabilidad cognitiva. Sí, claro, bueno, pero en este caso justamente es algo que favorece, ¿no? Y que no produce el error, entonces, bueno, en principio yo no lo consideraría como sesgo, pero simplemente por una decisión conceptual. Igual ese es todo un tema. Y después la otra pregunta era el tema de la posibilidad de las injusticias estas. De elementos que no sean cognitivos que estén jugando un rol. Okay, pero ¿cuál era tu ejemplo que me habías dado, Francisco? No, estábamos leyendo al fondo formas de procesamiento perceptual. Sí, más automático. Es más automático que terminan en representaciones incorrectas respecto lo de cómo que pasa es que ahí podés decir, bueno, como el caso de la memoria, ¿no? Yo percepción conozco menos, pero en ambos casos yo no creo que haya módulos que son impenetrables. Entonces, en ambos casos siempre se pueden tomar acciones metacognitivas para tratar de corregir eso. En principio, entonces, me parece que en ese caso sería igualmente cognitivo, no sé por qué llamarlo no cognitivo, ¿no? Pero me parece que no necesariamente se tiene que pensar que porque está en el mecanismo tiene que ser así, y esa es un poco esta idea de estas cuestiones de virtudes, decir, bueno, sí, mi memoria es sesgada, por ejemplo, pero bueno, si hago un esfuerzo y trato de recordar mejor, quizás puedo encontrar otra información o preguntar a otras personas, en el caso de la percepción similar. Claro. ¿No? Entonces, pero no sé por qué vos querías llamarlo no cognitivo. Simplemente porque no satisface una definición funcional de qué califica como cognitivo bajo algunos parámetros. Entonces uno cree que hay un boundary o un límite entre cognitivo y no cognitivo por razones, por ejemplo, estructurales neurofisiológicas, porque no hay zonas frontales claro, vos decías perceptual, claro, pero yo cuando planteé cognitivo lo planteé en ese sentido vasto que abarcaría también el caso que vos pusiste lo entiendo de la percepción. El típico, la persona afroamericana sacando algo que la policía siempre lo toma por un arma, digamos. Pero es súper interesante la idea de que de alguna manera este aspecto normativo se traduce en que sería reprochable no hacer algo para impedir que esto suceda, aunque sea automático o comillas no cognitivo. Sí, sí. Bien. Mariana, muchas gracias. Bueno, hay mucho de qué hablar y muchas preguntas. Quería invitarte a ahondar un poco también por aclaración sobre tu concepto de injusticia anémica. Y particularmente, no recuerdo si lo mencionaste, si las injusticias de ese estilo están atadas o se diferencian cuando están atadas al recuerdo versus el olvido. Porque me puedo imaginar casos mezclados con injusticias afectivas en donde por experiencias traumáticas la persona se ve forzada a recordar
cuando querría olvidar, ¿no? Porque la experiencia fue tan traumática que es imposible para la persona olvidarla, pero si por la persona fuera, la olvidaría, ¿no? O porque el contexto, por ejemplo, en los casos de revictimización, ¿no? Donde la persona quiere olvidar y dejar atrás lo que le ocurrió, pero el contexto le fuerza a recordar. Sí. Me pregunto si esos casos, digamos, caen bajo ese concepto y si difieren cuando son casos de injusticia de forzar a alguien a recordar o forzar a alguien a olvidar, o si ves, digamos, diferencias entre tipos de injusticia sobre la memoria. Sí, digamos, no tengo una respuesta. Me parece que son casos interesantes que nadie analizó, ¿no? A ese nivel más bien... Bueno, sí el tema del testimonio, sobre todo en el tema de, como vos decías, de la violación. Bueno, en el caso cuando hay que testificar una y otra vez y eso hace que la persona sufra de vuelta la revictimización y de vuelta quizás tenga recuerdos que puedan ser traumáticos, que se despierten y demás. Entonces, sí, capaz que se podría considerar ese un caso de injusticia afectiva, pero no sé si némica, porque némica acá tiene que haber como un agente, o sea, es la memoria misma la que produce. Y en ese caso, me parece que es más, o sea, no sé si llamarlo némico. Siempre fue complicado esto de afectivo, némico. Cuando escribimos este artículo hubo un revisor que decía, bueno, ¿pero por qué no están mencionando el caso de la generación? Es algo afectivo. Bueno, pero tiene que ver con sistemas de memoria. Yo no sé si el caso, por ejemplo, del olvido, eso podría ser, pero tendría que ser la misma persona la que, porque es forzada a olvidar, por ejemplo, ese sería tu ejemplo, ¿no? Entonces hay alguien externo que la fuerza a olvidar algo, entonces eso produce una injusticia. Claro, produce una injusticia, lo que pasa es que como la definimos no sé si entra. Porque siempre cuando, o sea, habría que ver qué posibilidades da juego esta noción de injusticia anémica, porque en el caso que la definimos tiene que ver con que esos sistemas de memoria de una persona afectan a otra, no que se afecta a sí mismo. Y quizás justamente hay que abrir el juego para ver cómo se producen esos mecanismos también, en donde hay un agente externo que fuerza, por ejemplo, a la persona o a recordar en exceso o a olvidar, y entonces eso hace que la persona sufra una injusticia anémica. ¿Queremos llamarlo, queremos considerarlo como un caso más de injusticia anémica? Bueno, me parece que no sé, todavía habría que evaluar si vale la pena, si describe algo distinto de lo que ya está en la literatura. Pero sí, lo que decís vos, Juan, está como, sería como otro caso a explorar, ¿no? Que con un mecanismo distinto, digamos, donde el daño se produce en la misma persona que recuerda. Sí, pero podría ser, es re interesante, sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, muchas gracias también, te agradezco por la charla. Yo no conozco mucho de todo esto, pero también quería preguntarte para a ver si podías como clarificar algunos asuntos, porque hay dos cosas que me parece que están unidas, que yo no, como me queda la duda. La primera es si en estos trabajos se trabaja a partir de un nivel descriptivo o normativo, porque parece como que la persona que digamos, escribe sobre esto, que tú que haces la charla, parte con una suerte de descripción o de fenómeno, digamos, que va a describir, y luego en varios artículos que citabas, te referías o mencionabas que los autores trataban de dar criterios para determinar cuándo ocurre una injusticia. Entonces ahí se pasa a un nivel normativo. Entonces ahí me pregunto yo, ¿qué está pasando con la justicia y con la injusticia, digamos? ¿Qué se está entendiendo por injusticia? Porque si alguien me dice, bueno, tal tipo me chocó, entonces yo tuve un daño en mi auto, bueno, hay un sistema jurídico, ¿no es cierto?, y normativo que va a solucionar eso y que determina qué es lo justo y cómo se repara, etcétera, ¿no? Pero aquí no veo eso, además de una opinión que yo pueda tener sobre lo que me parece injusto. ¿Es eso solamente una opinión de lo que me parece injusto o hay algo más? Esa es como mi pregunta. Sí, yo te entendí dos preguntas. Primera es un poco la metodológica. Bueno, la mayoría, creo que la mayoría de los autores y yo también incluso,
digamos, partimos de descripciones de gente, de casos concretos que uno encuentra en la literatura, o descripciones justamente de testimonios. En el caso que analicé la sobregeneralización del medio en relación con el trauma, leímos muchísimo con respecto a testimonios de mujeres que habían sufrido, bueno, violación sexual y demás. Entonces la idea era analizar eso mismo, verlo en la parte, en la experiencia de las personas, partir de esas experiencias. Y bueno, Fricker parte también de relatos de casos que son conocidos públicamente también y demás. Entonces, esa es un poco la metodología, como partir de eso. Y creo que todo el mundo quiere poner, bueno, conceptualicemos, y el conceptualizar siempre aparece un poco, ¿no?, lo normativo, decir, bueno, esto sería injusticia, esto no. No creo que hay nadie que proponga condiciones específicas, ¿no? Lo que se trata de analizar es más bien cómo, yo creo que viene, o sea, a veces cuando alguien estaba hablando de Foucault, a vos estabas diciendo, esta cosa de que el poder está en todas partes, bueno, parecer como que estas nociones de injusticias un poco están relacionadas con esa idea de que el poder está en todas partes, entonces, bueno, hay injusticias en todas partes, ¿no? Entonces, bueno, veamos cómo se producen y claramente nuestro trabajo es tratar de conceptualizar eso. Y ahí se empiezan a proponer a veces también como distinciones y demás, pero sin nunca llegar, creo que, algo así como condiciones explícitas, sino más bien una sistematización, pero que no sirve para determinar capaz que en todos los casos si esto es injusticia o esto no, y demás. Es más bien esa idea como de abrir el juego y demostrar cómo se producen esas injusticias a nivel más relacional, a veces por cuestiones, como decía, sin olvidar lo sistemático y estructural. Y después la otra pregunta que me habías hecho era... Sí, sobre la noción de justicia en el fondo. Ah, de sí. Justicia. Sí, que vos decías, claro, que no tiene como un marco más normativo y demás, pero bueno, capaz que tiene... Más. Claro, sí, pero bueno, primero tiene que ver con esta idea de que estas injusticias se pueden producir de vuelta, de manera transaccional, en relaciones, no necesariamente... y que también hay maneras explícitas de tratar de resolver eso, que tiene que ver con actitudes que podemos tomar como individuos, pero también a veces se necesitan cambios estructurales, ¿no? Entonces ahí los cambios estructurales entrarían en juego. No, bueno, esta cosa más bien de normativa y demás, ¿no? Bueno, de ahí a que se lleven a cabo esos cambios estructurales, pero bueno, ya sé por sí, reconocer el fenómeno es un paso para que quizás socialmente en algún momento de la historia se pueda también dar solución a este tipo de injusticias, al menos las más estructurales. Esa creo que es la idea que hay detrás de eso. Pero sí, la noción de justicia es medio vaga en general. O sea, nadie define, bueno, nadie se pone a discutir la noción a eso. En esta literatura no hay una discusión en sí. Creo que el caso de Gallegos, que toma el tema de distributivo, bueno, ahí sí, hablamos de bienes, pero eso después es criticado, porque ¿qué es un bien afectivo? O sea, no es algo que uno puede cuantificar y repartir, entonces parece que no entra en esa categoría lo afectivo para tratar de pensarlo en términos de bienes a los que uno tiene derecho, ¿no? Pero bueno, nadie en verdad discute mucho esta noción de justicia e injusticia. Tendría que ver con algo de daño, con lo que uno supuestamente tiene que tener derecho por el hecho de ser humano o pertenecer a cierta sociedad y demás, pero es muy vasto. Así que sí, como decís vos, eso es medio oscuro. ¿Dónde quedó el que necesitamos? Yo tengo una pregunta. Creo que tenemos tiempo después de esta para una pregunta más, si alguien quiere ir pensando antes de cerrar la discusión. ¿Cómo? Ok, gracias. Creo que tengo dos preguntas. O sea, gracias por la charla, súper interesante todo. Hay muchísimo acá para conversar y para pensar. Por un lado, primero, estoy pensando en la injusticia anémica, ¿no? ¿Cuál es la relación ahí entre recuerdo y creencia? ¿No? O sea, el recuerdo, como en el enfoque que estás usando, es como algo diferente de una creencia, es un tipo de creencia. Porque hay una idea de que se contrasta como un recuerdo mediado por el prejuicio, como con un estándar de recuerdo correcto, ¿no? Un recuerdo que refleja correctamente lo que pasó. Y bueno, eso me hace pensar entonces en como cuáles son el tipo de normas para evaluar un recuerdo como correcto o incorrecto, y si son las mismas que las normas de la creencia o no.
Y un poco en relación con eso, y un poco no, si esta idea de injusticia némica va de la mano como con un concepto de responsabilidad, en el sentido de que la persona que recuerda de modo injusto, iba a decir actúa, pero la persona que recuerda de modo injusto se expone a que se le recrimine esto, ¿no? Y en ese sentido, nada, la persona es culpable por recordar injustamente. Porque, claro, está como el concepto de responsabilidad epistémica. Parece que hay ciertas normas que hacen que sea apropiado reprochar a las personas cuando creen cosas incorrectas, al menos en algunos casos. Entonces, no sé si de este enfoque se sigue que también hay como una especie de responsabilidad némica, de modo que es apropiado reprochar a la persona por recordar incorrectamente. Sí, con respecto a la memoria y la creencia, o sea, en el tema de, yo las quiero separar, o sea, no es lo mismo un recuerdo que una creencia, y creo que son dos cuestiones, que un recuerdo en general puede ser una de las tantas fuentes con las que se forma una creencia, pero en realidad los recuerdos no necesariamente tienen que tener la misma estructura que una creencia ni demás. Puede haber recuerdos de distinto tipo, con tonalidades más bien de sensaciones, que no pueden ser reducidos a algo proposicional, que puede ser calificado, está sujeto a condiciones de verdad y demás. Y además también podemos tomar esto siempre como distintas actitudes epistémicas frente a un recuerdo. Por ejemplo, está toda la literatura en los recuerdos de non-believed, los no creídos. Es que probablemente alguno de ustedes cuando era chico, porque en general, bueno, yo lo tuve cuando era chica, ¿no? De cosas que pasaron y que parecen al principio vienen a la cabeza como de manera muy visual y con mucho detalle, aparece algo como un recuerdo, pero uno sabe que eso no aconteció, ¿no? Entonces uno puede tomar distintas actitudes epistémicas, eso habría que separar, como eso tendría que ser como el input primario que da el sistema de memoria y después la parte metacognitiva, la evaluación que uno hace de ese input, ¿no? Que después puede modificar el recuerdo mismo, que creo que pasa con estos non-believed memories, que ahora no hay tanto estudio empírico en eso, pero claramente si yo tantas veces digo, no, esto en realidad no sucedió, no sucedió, llega un momento que eso influye en la manera misma, en los detalles, en la imagen y demás, y ya quizás no lo empiezo a sentir como un recuerdo la próxima vez que viene. Entonces hay maneras, mecanismos también metacognitivos que hacen que pueda influir justamente en la memoria. Esto está relacionado con, o sea, me desvío un poco de la pregunta, pero está relacionado con tu segunda pregunta, que sí, que claramente si uno toma ciertas actitudes epistémicas, eso puede hacer que también cambie la manera en que uno recuerda, o sea, frente al input que uno tiene inmediato, no decir, bueno, esto que estoy recordando es verdadero, no es verdadero, es fehaciente, puedo recordar algo más, ¿no? Entonces tomar ciertas justamente mecanismos metacognitivos de monitoreo y demás para ver. Por el otro lado también eso a largo plazo capaz que va a modificar la manera misma en que recordamos, o ciertos recuerdos en particular, ¿no? Que se va a inmiscuir, si quieren, el contenido del recuerdo. Lo que creo que de non-believed memory, siempre los ejemplos que ponen es el caso de... Ahí me desvío un poco, pero me parecen interesantes, que son los casos de, por ejemplo, pasa mucho cuando uno era chico y tiene algún recuerdo. A mí me pasó, o sea, tengo dos recuerdos que hasta el día de hoy ya no tengo la imagen viva, ya sé que son falsos, ahora me parece de manera, digamos, proposicional, si se quiere, pero no, que mi mamá era me había dicho que era la mejor amiga de Speedy González, cosas así que son improbables, como Odiseo, los estuve una vez comiendo en casa, o sea, claramente nunca estuve en mi casa, estaban muertos, cuando nací yo. Pero bueno, yo tenía esas imágenes, que las formé en algún momento de manera imaginativa probablemente, y al principio son muy fehacientes, pero después con el hecho de que no, eso no pasó, van perdiendo. Entonces vemos que también los mecanismos metacognitivos pueden influir el contenido mismo. No en todos los casos, porque claro, esos son recuerdos que son persistentes, pero después podemos tener otro tipo de mecanismo que quiere decir simplemente de monitorear, no un recuerdo que es un recuerdo más bien único, bueno, monitorearlo para ver si en realidad puedo adquirir otra información, la información que estoy olvidando, puedo preguntar y acceder a fuentes externas y demás. Entonces sí, hay una cierta, primero, la creencia es distinto de recuerdo. Creo que el mayor argumento es eso, de que puedo tomar distintas actitudes epistémicas frente al recuerdo, ¿no? Sí, recuerdo considerado más bien como esta imagen que viene, ¿no? Si uno considera recuerdo de manera proposicional, parece ser que sí, que es lo mismo que una creencia. Pero si le damos otro estatuto en términos de contenido, no. Y después también existe cierta responsabilidad
digamos, justamente, y que creo que sí, muchas veces decimos, ¿cómo te olvidaste de mí? Por ejemplo, no me invitaste al cumpleaños, por ejemplo, ¿cómo te olvidaste? ¿No? Me parece ser que reprochamos al otro cuando no recuerda de manera correcta, además. Así que tiene que haber, justamente cuando eso hablamos de ciertas virtudes, desarrollar como ciertas virtudes mínimas que pueden hacer, de vuelta, pequeñas modificaciones y reducciones de estas injusticias sin claramente abarcar los casos más generales que requieren de cambios más estructurales. Pero sí. O sea, súper interesante eso. Insisto un poquito sobre el tema de la responsabilidad, que yo creo que como lo estaba pensando conecta un poco también con la pregunta de Francisco al principio. Porque claro, parece como que algunos de los procesos detrás de qué es lo que recordamos y cómo lo recordamos son como procesos fuera de nuestro control, ¿no? Pero vos lo estás pensando a partir como de una historia de responsabilidad indirecta, ¿no? O sea, yo no tengo control sobre el proceso en sí, pero hay cosas que yo podría haber hecho para remediar el error si lo hubiera advertido, o soy responsable por no haber desarrollado los hábitos apropiados que me lleven a recordar esto. O sea, es interesante, no tengo una objeción como fuerte contra eso, pero se me hace que es como difícil el argumento ahí para decir que la gente es responsable. Digo, incluso en el caso de reprocharle a alguien por un olvido, ¿no? ¿Cómo te olvidaste de saludarme en mi cumpleaños? No sé, no se me hace tan intuitivo que sea apropiado. Digo, bueno, es algo que hacemos, pero... Sí, igual a mí me parece que bueno, hay casos más graves que son los casos, por ejemplo, de olvido que implica algún daño explícito. Los casos son de olvido, ¿no? De un nene en el auto que ha pasado, que se puede sofocar y demás. O sea, es cómo olvidaste, o sea, cómo puede pasar. Bueno, y ahí creo que refleja tus valores. Puede haber un olvido por cuestiones neurológicas y demás, pero si no, parece ser que hay algo de vos que está reflejado en ese hecho de olvidar a tu hija en el auto y durante 1 hora y media y que se sofoque, por ejemplo. Y que es correcto, digamos, de reprochar de cómo olvidaste, ¿no? Ok, bueno. Para vos no. O sea, no, dudo. Sí. Digo, porque quizás, pero son casos bien interesantes para discutir. Porque hay casos donde parece intuitivo decir que la persona simplemente como se equivocó, pero no, en cierto sentido no hizo nada mal. O no podría haber hecho las cosas diferentes. Entonces, claro, pasa que para mí entonces trasfondo primero, si es algo sistemático o no, que eso también muestra qué tipo de cualidades tenés como persona, ¿no? Si es algo sistemático o es ocasional. En algunos casos, o a veces implica daños a terceros, como en el caso de esto de olvidar a alguien en el auto y demás. Y después las causas que tienen, ¿no? Y también yo creo que en el caso del control, por ejemplo, si imaginemos el caso, si vos tenés muy presente a tu hija y demás, probablemente vas a formar ese recuerdo. A eso voy yo. Esa información de dejarlo en el auto va a consolidarse y expandirse y parece ser que es difícil pensar que es algo que puedas olvidar. Si no es por una cuestión, una razón más bien neurológica, ¿no? Que bueno, que eso también es difícil de probar, ¿no? Si alguien olvidó por una razón neurológica o si hay algo en el trasfondo o no. Pero bueno, me parece que eso se evalúa caso a caso. Pero me parece que es interesante esta idea de que también hay mecanismos que podemos utilizar para recordar mejor y eso influye después de manera para mí indirecta en los propios procesos en donde la información que vamos adquiriendo de por sí, prestar más atención a ciertos factores, vamos prestando más atención a ciertos factores en el momento de codificar esa información y al mismo tiempo yo creo que esa información ya de por sí se va consolidando y se van constituyendo redes con otra información que tenemos almacenada porque ya le damos más relevancia desde el principio, ¿no? Entonces eso mejora quizás los mecanismos por los que un recuerdo se va consolidando y después tenemos más acceso, si se quiere. Eso sería un poco mi idea. Súper. Yo me distraje y no me di cuenta que había 2 más. Pero vos tenés un follow-up sobre esto. Muy breve, sí. Sí. Que uno de los criterios que se utilizan
en algunos contextos para diferenciar entre las creencias y otros estados mentales es la revisabilidad sobre la base de evidencia adicional. Entonces, las creencias son revisables. Entonces, me preguntaba, por la pregunta de Federico, claro, uno podría pensar que si el output de un proceso automático es algo así como una imagen, de pronto lo que es revisable no es la imagen o el output de este proceso, sino más bien los juicios y creencias que nosotros formamos sobre la base de él. Y eso nos lleva a una situación diferente, en el fondo, en lo que en realidad somos capaces de modificar. No es el recuerdo en sí, el output, sino más bien la interpretación que le damos. No, pero yo creo que sí se puede, porque hay que pensar que se recuerde esa imagen de vuelta, es una construcción, no es algo que viene y aparece. Entonces ya de por sí lo estamos construyendo a partir de esas propias creencias que tenemos, ¿no? Quizás implícitas y demás, quizás creencias conflictivas, eso hace que cuando viene eso podamos evaluarlo, decir, ay, esto es así o no. Por ejemplo, en el caso de esto de non-belief memories, bueno, tiene esa fuerza de ser un recuerdo, pero al mismo tiempo creo que no, entonces parece ser que implícitamente también estoy creyendo que es un recuerdo y al mismo tiempo que no, y que eso se determina a nivel más metacognitivo. Pero eso no implica que esa imagen, no quiero llevar esta idea de que quizás la imagen es como inmutable y aparece y uno no tiene control, o sea, porque eso se construye a través de procesos más bien implícitos, pero se construye. Claro, porque hay recuerdos más bien de sensaciones y afectivos. Estaba pensando en una defensa de una tesis sobre psicología del Alzheimer, en la cual me tocó participar recientemente, y hay formas de recuerdo que no tienen esa estructura proposicional. Procedurales, se puede decir, bueno, eso sí, claramente eso también, sí. Bueno, tengo a Jacobo y Guillermo y Jacobo. Sí. Sí, como necesitamos que las preguntas y las respuestas sean breves. Ya voy a intentar hacer lo más precisa posible. No me queda muy claro este enfoque constitutivo o estructural. ¿Y por qué no era reduccionista? Sobre todo eso. Que, si te entendí bien, decías que la injusticia cognitiva sí podía explicarse por la diferencia de clase, constitutiva o estructuralmente. Pero no entiendo en qué sentido es constitutiva o estructuralmente, no sé, a la base de la injusticia cognitiva. Porque si la injusticia son como estos daños sistemáticos por ciertas características de la persona, y a la base de la injusticia cognitiva está la injusticia socioeconómica, porque eso no es un reduccionismo. Dado que el trato discriminatorio, el daño sistemático que estoy haciendo, se explica por eso. Entonces, claro, es constitutivo en el sentido de que se define la injusticia cognitiva por esta injusticia socioeconómica, que no veo por dónde no sería reduccionista. Es condición necesaria para decir que hay una injusticia cognitiva. No sé si... Sí, no, perfecto. Quizás no encontré el término. Parece que claro, que cuando quería decir, quizás... Mi idea, o sea, no encontré el término o la metáfora, la imagen adecuada para expresar esto. Quizás sí, decir que es constitutivo parece ser que es demasiado fuerte y que se reduce, como decís vos, al otro enfoque. Entonces, y lo mismo capaz que decir es como estructural, como que todas esas injusticias están abarcadas. Tendría que ser algo, no sé cómo nombrarlo, como quizás una base, pero una base que luego se expande, ¿no? O sea, que algo así. No sé cómo se puede nombrar. Pero mi idea no era decir justamente que hay que reducirla, justamente demostrar que por más que cumplan un rol fundamental, o sea, importante, si quieren, no esencial, pero quizás sí fundamental en muchos casos, y que es importante no olvidarse de esas injusticias que están en la base y que permean estas otras, desbordan estas cognitivas y van más allá de lo socioeconómico. Pero bueno, que es verdad que no es correcto el término estructural. No, pero totalmente. O sea, pero no sé si me entendés esta imagen de desbordar, algo que surge ahí, pero también tiene ramificaciones, o sea, que tiene una base más fuerte. Quizás no, tendría que ver cómo lo formulo de una manera así, porque yo también en un momento también lo pensé. Digo, en realidad la palabra no se adecua a lo que quiero decir, pero no encontré como la palabra adecuada justamente para expresar esa idea. O sea, ¿cumple algún rol en...? Claro, un rol que es importante, que tiene que volver a ser medio central, pero sin reducirse a... Sí. Bueno, gracias. Superviene. ¿Qué? Superviene. Superviene. Sí, podría ser.
Claro, pero supervienen nos da la sensación que igual están en el origen, como que todo viene de ahí. Yo quiero decir, no sé, tendré que ver. Tengo que buscar un término más adecuado, porque sí, claramente tiene ese problema. Sí. ¿Tenemos alguna pregunta más? No. Bueno, ¿alguien se queda con algo? Si no, cerramos aquí. Bueno, excelente. Muchas gracias. No, gracias por escucharme.